canta guitarras. Nos vamos al informe internacional. Hay varios temas que queríamos tocar y que un poco atraviesan algunos debates de la semana y que escuchemos algunos testimonios. Entre ellos porque esta semana tuvo lugar el primer discurso de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, desde que él reasumió su lugar de presidente en la Casa Blanca, en esta segunda presidencia. Fue la primera vez entonces en el marco de esta segunda presidencia porque él también brindó un discurso frente a el Congreso, a las dos cámaras del Congreso en este caso, y bueno, en un discurso largo para lo que suelen ser los congresos los discursos frente al Congreso de Estados Unidos, incluso el más largo de la historia, va a parecer batió un récord. Donald Trump este martes, cuando realizó ese discurso, habló de varios temas, entre ellos algunos que queremos repasar brevemente por su relevancia también en el plano internacional, aunque él por supuesto también habló de política interna, se refirió al área gubernamental que maneja Elon Musk, a las partidas presupuestarias, en también esta política de los gastos, atacando incluso en ese caso a las políticas, por ejemplo, de género. También refiriéndose a la migración, pero vamos a hablar aquí de dos temas trascendentales, uno que tiene que ver sin duda con lo que muchos llaman guerra comercial, que son los aranceles que ha prometido Estados Unidos a distintos bloques, desde la Unión Europea hasta eventualmente el grupo BRICS, a sus propios vecinos, México y Canadá, que ahora vamos a ver también qué es lo que pasó porque esta semana hubo novedades, pero también a uno de sus principales rivales geopolíticos, podríamos decirlo de esa manera, que es China, sobre el cual también impuso aranceles y que China, por supuesto, respondió de manera recíproca. Ahora bien, otra de las cosas que él viene planteando es la imposición de aranceles recíprocos, justamente. Es decir, que Estados Unidos ponga aranceles a los productos que ingresan de cualquier país, que obviamente también imponga impuestos a los productos que ingresan de Estados Unidos a esos países. Le puso una fecha, dijo que el 2 de abril Estados Unidos va a iniciar con estos aranceles recíprocos. Vamos a escuchar el tramo en el que Donald Trump decía eso, a ver. El 2 de abril entrarán en vigor los aranceles recíprocos. Cualquier país que nos imponga aranceles, nosotros haremos lo mismo. Será un sistema de reciprocidad, de ida y vuelta. Si nos aplican aranceles no monetarios para excluirnos de sus mercados, responderemos con medidas similares. Existen muchas barreras de este tipo que nos impiden acceder a ciertos mercados, y no permitiremos que esto continúe. Con esta estrategia, recibiremos billones de dólares y generaremos empleos como nunca antes. Ya lo hicimos con China y otros países, y volveremos a hacerlo. Bien, ese es uno de los temas entonces sobre los que habló Donald Trump, mencionando, como ustedes escucharon, algunos países sobre los que ya corren o corrían aranceles, que es el caso de México, Canadá y China, aunque como les decía hubo novedades sobre México y Canadá que ahora quiero abordar también en este informe. Pero primeramente pasar a otro tema, porque tiene que ver con la guerra en Ucrania. Hace algunos días atrás, sobre el final de febrero, hubo una tensa reunión en la Casa Blanca entre Volodymyr Zelensky, el ucraniano, y Donald Trump, el estadounidense. Donald Trump, Estados Unidos, venía planteando ya que iba a firmar un acuerdo, una negociación con Ucrania. Acuerdo, negociación, bueno, es como lo llama Estados Unidos, que tiene que ver con, bueno, lo que le dicen a Zelensky es, nosotros te financiamos 3 años de guerra y no recibimos nada a cambio. Entonces lo que esperamos es un acuerdo que lo que implica justamente es lo que llamamos tierras raras o minerales críticos, que lo que incluyen son tierras muy ricas en términos de minerales muy importantes para la industria, que Ucrania cedería a Estados Unidos en este argumento que le plantea a Estados Unidos de pago por todo lo que le dio. Hubo una tensa reunión, no se llegó a esa negociación como parte
de la finalización de la guerra, en esta suerte de repartija que se disputa respecto de Ucrania, en este caso, bueno, con un Donald Trump bien voraz, justamente sobre un Zelensky absolutamente debilitado. Después de esa tensa reunión, Donald Trump dice: nosotros vamos a cortar la ayuda militar a Kiev, y después de eso es cuando Zelensky, podríamos decir, recula de alguna manera y le envía una carta a Donald Trump. En este discurso que les digo de esta semana, el martes, Donald Trump lo que hace es contar que el ucraniano le mandó una carta. A ver, vamos a escucharlo. Hoy temprano recibí una carta importante del presidente Zelensky de Ucrania. En ella expresa que Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para alcanzar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, afirmó. En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento que sea conveniente. Aprecio haber recibido esta carta recientemente. Al mismo tiempo, hemos mantenido conversaciones serias con Rusia y hemos recibido señales claras de que también están dispuestos a la paz. ¿No sería hermoso? ¿No sería hermoso? Es hora de poner fin a esta locura, de detener la matanza y de acabar con esta guerra sin sentido. Si queremos lograr la paz, debemos hablar con ambas partes. Bien, allí lo escuchábamos planteando: no sería hermoso una paz en este interés que claramente tiene Estados Unidos de, bueno, finalizar esta guerra, el financiamiento que está haciendo Estados Unidos a Ucrania y junto con la OTAN en esta guerra justamente. Y por otro lado, de la negociación de obtener de las ricas tierras de Ucrania, esto que argumenta como contrapartida por la ayuda financiera y militar que ha brindado. Claramente un cambio de rumbo completo en esta materia en la Casa Blanca a partir de la asunción de Donald Trump, que abre un nuevo momento. Y que abre un nuevo momento lo caracterizan también varios países de la Unión Europea. Y aquí salto otro tema de esta semana, pero que está conectado también, porque lo que hicieron países que integran la Unión Europea es reunirse en Bruselas en un encuentro, en una cumbre de emergencia en materia de defensa para rearmar Europa y claramente para discutir la posición de los países de Europa frente al conflicto ucraniano, sobre el cual no hay un consenso específico sobre cómo pararse en una Europa que no ha sido llamada hasta el momento a la mesa de negociación que han abierto Estados Unidos y Rusia, mientras también al mismo tiempo abren sus relaciones bilaterales, pero entonces en esta materia. Entonces, una Europa desconcertada de alguna manera, porque este socio muy importante dentro de la OTAN, dentro de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos, ha claramente cambiado el rumbo. Les decía, hubo una conferencia, una cumbre extraordinaria o de emergencia. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, planteó un plan de rearme en materia de defensa para toda Europa en el medio de estas diferencias. Incluso días atrás el vicepresidente de Estados Unidos había dicho públicamente algo que desató mucho enojo en algunos países, por ejemplo en Gran Bretaña y Francia. Ahora voy a explicar por qué. Lo que dijo Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, públicamente es que un acuerdo económico estadounidense, refiriéndose al acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, este acuerdo económico y de minerales que les estaba mencionando, que ese acuerdo económico estadounidense en Ucrania es una mejor garantía de seguridad que 20.000 tropas de algún país al azar, dijo, que no ha librado una guerra en 30 o 40 años. Claro, ¿qué pasa? Esto tuvo fuertes críticas
dentro del Reino Unido, Gran Bretaña, y dentro de Francia. ¿Por qué? Porque son los dos países que dijeron, nosotros vamos a seguir sosteniendo y vamos a seguir enviando ayuda militar a Kiev. Entonces, claramente hay allí una respuesta. Claro, están en ese caso los intereses de esos países porque Ucrania no quede debilitada para mejorar una posición de negociación justamente, y obviamente la otra parte, Estados Unidos, que también tiene sus intereses. Distintos sectores de partidos políticos, incluso de la política británica y de la política francesa, salieron a discutirle a estas declaraciones del vicepresidente norteamericano, incluso hablando de los artículos del tratado de la OTAN, donde ellos, tanto en como por ejemplo en Irak o en Afganistán, han acudido a Estados Unidos como aliados, como parte del mismo bloque. Emmanuel Macron, en este contexto, y por eso hablo de Europa, hizo declaraciones fuertes, el presidente de Francia, en materia de defensa y en relación a este tema y en el contexto, repito, de este cambio de rumbo de Estados Unidos. El 5 de marzo, esta semana, Emmanuel Macron dijo que planea abrir un debate estratégico sobre la protección de Europa con armas nucleares francesas. Rápidamente, Rusia respondió. Dijo que las declaraciones del presidente de Francia sobre armas nucleares permiten concluir que París busca una continuación de la guerra. La voz que vamos a escuchar ahora es la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondiéndole al francés. Todavía hay personas que quieren regresar a los tiempos de Napoleón. Olvidan cómo terminó eso. Muy bien, allí Vladimir Putin, entonces, es a quien escuchábamos recién por Rusia, en este contexto en el que traíamos también un poquito del debate de esta disputa entonces con los países de Europa, algunos de ellos de la Unión Europea, no es el caso de Gran Bretaña como ustedes saben, y que también integran justamente la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Nos vamos a aranceles. Les decía que les quería contar otra cosa que pasó esta semana y con este tramo sí vamos a finalizar, porque esta semana entraron en vigor los aranceles a México, a Canadá y bueno, ya estaban también los aranceles para China. Ustedes saben que los vecinos de Estados Unidos estaban en una tregua arancelaria. Una tregua arancelaria que, bueno, fue anunciada durante un mes mientras se abrían una suerte de mesas de trabajo en relación a la discusión por el fentanilo, por la migración. México puso sobre la mesa allí también otro tema que era el paso de armas de Estados Unidos a México en ese momento. Sin embargo, bueno, se reabrían estos aranceles que iba a imponer Estados Unidos a ambos países. Un 25% a los productos provenientes de México, un 25% a los productos provenientes de Canadá, con una diferencia allí para algunos productos energéticos canadienses que tenían un poquito menos de alícuota, en este caso del arancel un poquito menor, 10% para los productos energéticos canadienses, para los demás sí, un 25%, y en el caso de China un incremento del 20% de los productos que ingresan en ese país. Esta semana, días atrás, es la segunda vez que esto pasa. Estados Unidos dice que finalmente frena de nuevo por un mes los aranceles a México y a Canadá. Digo, es la segunda vez porque ya hablábamos de esta tregua arancelaria de hace un mes, que se restablecía ahora, se anuncia que va a ponerse en marcha y Estados Unidos dice, bueno, no, finalmente no. Lo que argumenta en este caso cuando comunicó esta decisión es que después de hablar con la presidenta de México, con Claudia Sheinbaum, dijo Trump, acordé que México no va a estar obligado a pagar aranceles sobre nada que esté comprendido en el acuerdo TEMEC, el acuerdo de libre comercio que tienen estos tres países de América del Norte. Argumentó, además, o comunicó en realidad,
dijo que le tenía respeto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dijo que este acuerdo ahora es por hasta el 2 de abril. Recuerden que cuando empezamos este informe les dije que el 2 de abril él dice aranceles recíprocos para tutti quanti. Bueno, esta tregua con México y con Canadá hasta el 2 de abril, dijo. En México celebraban, o la presidenta de México también lo comunicaba de esta manera. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Muy bien, hasta allí entonces Claudia Sheinbaum, un breve trámite de la presidenta de México, donde lo que hace es estar comunicando justamente esta definición después de una llamada que tuvieron entonces ambos mandatarios. Como decía, este freno es también para Canadá en este caso. No es el caso de China, sobre el cual siguen entonces las medidas. Todos los países habían respondido en reciprocidad. Tanto Canadá como China, antes de que se suspenda en el caso de Canadá, habían respondido con medidas similares, al igual que México, que dijo que iba a poner, si esto continuaba, medidas arancelarias y no arancelarias, dijo Sheinbaum, sobre los productos provenientes de Estados Unidos para México, y que además iba a ir por la vía legal justamente en relación a lo que le permite el Tratado TEMEC de Libre Comercio. Canadá lo mismo, dijo que iba a aplicar aranceles al 25% de los productos estadounidenses. Esos dos, bueno, obviamente ahora están en una tregua por esto que les digo, pero en el caso de China, desde Pekín, como represalia a las aranceles que Estados Unidos efectivamente le puso, bueno, le dice, vamos a imponer entonces desde China a Estados Unidos tasas del 10% y del 15% a una serie de importaciones agrícolas que provienen del país norteamericano. La última voz que vamos a escuchar es la de China. A ver. China ha estado asistiendo a Estados Unidos de diversas maneras. Estados Unidos no debe devolver el mal por mal ni imponer aranceles arbitrarios. Ningún país responsable debería hacer eso. Como dice el refrán chino, si una acción falla, busca la razón dentro de ti mismo. Estados Unidos debería reflexionar sobre lo que realmente ha sucedido y preguntarse qué ha logrado con las guerras comerciales y los aranceles en estos años. ¿Ha aumentado o disminuido su déficit comercial? ¿Se ha vuelto más competitiva su manufactura o menos competitiva? ¿Ha subido o bajado su inflación? ¿Ha mejorado o empeorado la vida de su gente? Bien, la voz es la de Wang Yi, que es el ministro de Exteriores de China, en esta respuesta a Estados Unidos. Varios temas que atravesamos en un resumen de esta semana a nivel internacional.